Muy buenos días, agradecer a Dios por este nuevo día que nos da. Muy buenos días, Roberto, Cundo, Josefina. Agradecemos profundamente al señor Bienvenido Rodríguez y a la familia por la oportunidad que nos da de llegar a todos los dominicanos, tanto aquí como en el resto del mundo. Quiero extender unas felicitaciones a la Sociedad Dominicana de Urología por esa gran caminata que celebraron ayer en el Parque Botánico. En especial a la tesorera de la sociedad, la doctora Katia García, quien organizó este evento, y se realizó con la intención de concientizar a la ciudadanía de su evaluación con su urólogo, para así poder hacer un diagnóstico temprano de lo que es el cáncer de próstata. Iniciamos nuestro lunes urológico en la receta médica de la Z. El tip urológico de la semana. La pregunta: ¿se cura el crecimiento prostático o la hiperplasia prostática benigna con medicamentos? Esto depende de cada paciente. Estos medicamentos lo que hacen generalmente es relajar, o aflojar, vamos a decirlo así, el cuello de la vejiga, y otros medicamentos pueden bajar o disminuir el tamaño del volumen de la próstata. Otros pacientes deben ser operados, cada paciente es individualizado. Ante la duda, visite a su urólogo. En el día de hoy quiero hacer un comentario de un joven que conocí, es un doctor Luis Carlos Despradel. Luis Carlos Despradel, Roberto, es un joven que estudió en la UNFU y se graduó magna cum laude. Y en estos momentos está realizando una especialidad en la Escuela de Medicina Albert Einstein de Nueva York. Yo lo traje a colación, quise hacer el comentario porque nosotros debemos tratar siempre de incentivar, de llevar ese mensaje a la ciudadanía, de estimular a los jóvenes, de que siempre hay tiempo, de que se puede. Este joven, Luis Carlos Despradel, está haciendo esta especialidad y fue reconocido como uno de los mejores residentes de medicina interna en la ciudad de Nueva York, un dominicano. Pero además fue electo jefe de residentes para el año 2023. Pero no se queda ahí, también fue electo para formar parte de la institución Alfa y Omega de Medicina. Es una institución de ética profesional donde este joven, sin haberse graduado todavía, ya está ocupando estas posiciones. Quise mencionarlo porque, generalmente las noticias son, desde el punto de vista negativo. Nosotros queremos estimular, incentivar a esa juventud que tiene tantas herramientas a mano para estudiar, para prepararse y que son el futuro del mundo. Que todo con esfuerzo se puede lograr. Fíjense cómo este joven ha llegado a este nivel. Probablemente... Ese sí que es un orgullo para nuestro país. Un orgullo dominicano, y quizás claro. Pocas personas tengan esa información que usted termina de dar acá. Por eso quise traerlo a colación. Incluso lo estoy estimulando a ver si le hacemos una pequeña entrevista. Claro que porque sí. Creo que son de las noticias, de las informaciones que nosotros debemos tratar de llevar a la población, a esa juventud, a esos padres que a veces piensan que no se puede. Sí se puede, claro, sí se puede. Sí. La esperanza nunca debe perderse. Cuando se pierde la esperanza se ha perdido todo. Entonces tenemos tantas herramientas para lograr nuestras metas que yo creo que tenemos que seguir trabajando en esta parte. Eso sí son íconos y ejemplos a seguir de nuestro país, doctor. Claro. Entonces, en el día de hoy tenemos un invitado especial, un urólogo joven, que nos va a hablar de un tema interesantísimo, Roberto. Es el doctor Rubén David Castillo, quien es cirujano urólogo. Nos va a hablar hoy del tema el papiloma humano como causa del cáncer de pene. El doctor Rubén David Castillo es un urólogo que trabaja en el Grupo Médico Libertad de Higüey y también trabaja en el Centro Médico Oriental de La Romana. Muy buenos días, doctor Rubén David Castillo. Gracias por aceptar la invitación. Los micrófonos son suyos. Buenos días, en primer lugar, a Roberto. Saludos. Un gran conductor al cual le tengo mucha admiración. Gracias, a Cundo, un nombre que resuena
y que nos recuerda a nosotros parte de nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Saludar al doctor. Cundo es un nombre que te... Desde cuando yo estaba jovencito. Ay, Dios mío, lo dijo Cundo. Al doctor Pablo Mateo, agradecer por la oportunidad que nos da, no solo a mí, sino nosotros que le damos seguimiento a los lunes urológicos, a los compañeros urólogos jóvenes. La Z, esta emisora, ha sido precursora de muchas iniciativas en la República Dominicana. La República Dominicana tiene mucho que agradecer a esta emisora y creo que el doctor Pablo Mateo está también favoreciendo a ese rol social que tiene la emisora, dándole la oportunidad de comunicar a urólogos jóvenes que muchas veces se les cierran oportunidades en otros lugares. Y cómo no hacerlo con temas que son de mucha importancia y que no han sido quizás tan tocados en la República Dominicana, porque la urología es una especialidad que abarca muchas áreas. De hecho, es una de las especialidades que tiene más áreas y que tiene más avances de la ciencia médica. Nosotros tenemos, por ejemplo, la situación con el cáncer de próstata, que el cáncer de próstata en cuanto a incidencia es mucho más, se diagnostica más que el cáncer de mama en las mujeres, que el cáncer de cuello uterino en las mujeres. De hecho, más que las dos juntas, pero nadie lo menciona. Entonces, por eso se celebra en el mes de noviembre, pues la campaña de concientización sobre los tumores urológicos y dentro de ellos el cáncer de pene. Muy bien. El papiloma humano es el tema que nos compete compartir con el público en el día de hoy y sería bueno iniciar, ¿verdad?, describiendo qué es el papiloma humano, doctor. El papiloma humano es un virus, familia de los papilomaviridae. Es más fácil ahora, luego de que tenemos o que pasó la situación del COVID, describir que existen varias cepas de este virus, aproximadamente 5 cepas, pero 200 serotipos. De estos 200 serotipos, solamente 30 a 40 tienen alguna importancia en el ser humano en cuanto al tracto genitourinario. Existen algunos, por ejemplo, usted se acordará de aquellos famosos ojos de pescado que le decían, sí, las verrugas que salen en las manos. Pues esas verrugas están asociadas al virus del papiloma humano, pero a otros tipos de serotipos. Existen 30 o 40 serotipos que afectan el tracto genitourinario y de ellos algunos tienen riesgo de desarrollar el cáncer en algunas áreas donde se puede ubicar y tiene el riesgo también, si no, de desarrollar verrugas en otras áreas. Entonces también podemos tener que el ser humano tenga no solamente un serotipo, sino que tenga varios serotipos a la vez. Y por eso puede el hombre estar cruzando con condilomas, con verrugas, y esas verrugas ser un signo de que ahí puede haber algo más, por lo que el paciente debe ser estudiado a mayor profundidad. Muy bien, doctor Mateo. Sí, quería decirle a David con relación a un comentario que él hizo al principio de la oportunidad de los urólogos jóvenes. Yo pienso que nuestra función como ser humano, como ente, no importa que sea, por ejemplo, yo en este caso que soy urólogo, pero así también, por ejemplo, un abogado, un ingeniero, debemos estar conscientes de cuál es el futuro, quiénes van a dirigir el mundo el día de mañana. Entonces, si tenemos estas herramientas donde podemos, bueno, pues abrir la puerta a jóvenes que nos van a sustituir el día de mañana, pues creo que es parte de nuestra función y de tal forma, si yo mismo lo siento, es una obligación que siento de que los urólogos jóvenes son el futuro de mañana y por ende todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que podamos aportar para el crecimiento, para el desarrollo de esos urólogos jóvenes, pues siempre lo estaremos haciendo. Muchísimas gracias. Decir que el 60% de los cánceres de pene que se producen tienen alguna relación con el virus del papiloma humano, pero otra cosa importante, el cáncer de pene es de los
de los pocos cánceres que puede evitarse. La mayoría de los cánceres dentro de la urología, el cáncer de pene es el único cáncer que puede evitarse, porque está demostrado cuáles son sus causas, que próximamente pues el doctor pues le dirá las causas más frecuentes del cáncer. Entonces es importante la vacuna porque está dentro de los, vamos a decir, de el papel que debe tomarse para evitar que se desarrolle el virus y que este virus pueda terminar en un cáncer de pene. Sí, muy bien. Claro, ya que mencionó el doctor Mateo las causas, pues sería interesante mencionar que existen causas que son evitables en los pacientes judíos israelíes, donde se practica la circuncisión en el nacimiento prácticamente. La probabilidad de cáncer es de 0.3 en cada 100.000 habitantes. Eso es bastante bajo. El cáncer de pene. El cáncer de pene. La circuncisión puede convertirse en un factor protector en aquellos pacientes que no hayan iniciado una vida adulta, una vida sexual, y en aquellos pacientes que ya iniciaron la vida sexual, pues también se benefician de no presentar un cáncer de pene, quizás en menor probabilidad, pero al no presentarse lo que es infecciones crónicas, lo que es disminuir la probabilidad de que te pasen un virus de papiloma humano, entonces disminuye la probabilidad de que tú tengas un cáncer de pene. Pero también el tabaquismo, aquellos pacientes que fuman. Cuando hablamos de fumar hablamos de los pulmones, pero también está muy relacionado. Hay sustancias del cigarrillo que pasan al esmegma, a esa secreción que tiene el pene de aquellos pacientes que no están circuncidados. En esos pacientes pues tienen un alto componente que es irritativo, y esa irritación crónica entonces produce este tipo de malignidades, o pudiera asociarse. Y también la promiscuidad en aquellos pacientes que tienen un inicio sexual temprano también, y también la promiscuidad, es decir, la historia sexual es importantísima en cuanto al cáncer de pene. Esos son los factores que pueden evitarse. Existen otros que no pueden evitarse, como por ejemplo la edad. La edad se ha asociado porque en los pacientes de 60, 70 años es donde más se produce lo que es el cáncer de pene, y entonces ese factor no lo podemos modificar porque somos hijos de ella. Yo les hice una pregunta hace un momentito con relación a la incidencia con la educación, y quería hacer un comentario en relación a esto, porque esos adolescentes que por ejemplo están en las escuelas, están en los colegios, muchas veces, o la mayoría de las veces, no reciben la orientación adecuada de los profesores o de las profesoras, porque, dicen, ese es un tema muy delicado, tienes que tratarlo con tu papá o con tu mamá. Pero ¿qué pasa? El papá o la mamá dice, pues eso deben enseñarte los profesores. Entonces queda la educación sexual aquí en una tierra de nadie prácticamente. Y es importante decir que tanto los colegios como las escuelas no están para educar. La educación se da en la casa. La educación viene del hogar, y entonces hay una confusión en este sentido de que muchos padres entienden que los maestros, las maestras, están para educar a sus hijos. No, los maestros están para enseñar, aunque es parte de la educación, pero la educación debe recibirse en el hogar. Entonces, este es un compromiso que debe ser del hogar, aunque también en las escuelas yo estoy de acuerdo que debe darse la educación sexual, pero es una orientación de los padres, porque esto nos ayudaría a disminuir de manera importante lo que es la incidencia del cáncer de cuello uterino, que es uno de los cánceres que más muerte produce, pero también del cáncer de pene, que es un cáncer que un 90%, si es diagnosticado a tiempo, puede curarse. Pero ¿qué pasa? La mayoría de estos pacientes que se diagnostican con cáncer de pene a los 5 o los 6 años podrían morir entre un 30 y un 40% de estos hombres. ¿Por qué? Porque llegan ya con metástasis muchas veces, por el temor, por la falta de orientación y este tipo de cosas. Entonces, una de nuestras finalidades con estos programas precisamente es orientar, para que sepamos cada uno cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel con nuestros hijos. Muchas gracias. ¿El virus del papiloma humano se cura, doctor? El virus del papiloma humano vive en las células, tiene un ciclo endocelular,
y él inteligentemente, luego de llegar a la célula, lo primero es que él llega a las células, ataca a las células madres, es decir, a las células que producen células, y por eso se replica tanto. Pero aparte de eso, no rompe la célula, porque existen virus que tienen una capacidad lítica, se llama, que rompe la célula, y eso hace que haya una reacción inflamatoria y que el cuerpo lo reconozca y diga, tengo que ir allá a atacarlo. Entonces él se entra y de una manera, vamos a decir, silenciosa, porque no crea reacción inflamatoria, entonces el cuerpo no crea, vamos a decir, no batalla contra ese virus. Aunque muchas veces sí lo batalla, puede tener una variación, puede tener una variación en lo que es el curso, porque en algunos pacientes está autorregulado. Puede durar 1 año, 2 años presentando lesiones y más nunca presentarla, pero definitivamente el virus se queda. Lo que puede cambiar es las manifestaciones que se presenten, que dure 1 o 2 años presentando manifestaciones, que luego deje de presentar y que luego de 10 o 15 años vuelva a presentar manifestaciones. Incluso hay estudios que han hablado de pacientes que son infectados por el virus y que 20 años después han presentado manifestaciones. Sí, y es importante agregar aquí con relación a tu pregunta, Roberto, y a lo que acaba de describir el doctor, que el sistema inmunológico o el sistema de defensa es una parte importante. Muchos pacientes, incluso sin ser tratados con ningún medicamento, podrían negativizar el virus, no curarse, negativizarlo. Por eso, dentro del arsenal del tratamiento para el papiloma se usan medicamentos que son inmunomoduladores. Quiere decir esto que modulan el sistema de defensa o el sistema inmunológico del paciente. Muchas veces cuando dicen, no, porque el estrés produce, no, lo que pasa es, el estrés produce un bloqueo del sistema inmunológico, afecta el sistema inmunológico. El paciente que se estresa se enferma. Por eso ustedes ven la gente estresada, con gastritis, con problemas de cefalea, porque el sistema inmunológico no puede con el paciente que se estresa, tanto el hombre como la mujer. Por eso hay que tratar de manejar esa parte. Entonces, al debilitar el sistema inmunológico, ese paciente que está en un estado de estrés constante, sea por el trabajo, por la razón que sea, es más propenso a desarrollar las lesiones en ese momento de estrés a cuando no está estresado. O sea que el sistema inmunológico es una parte importante en el desarrollo del virus. Bueno, la última llamada de este bloque, un escucha nos preguntaba de la disfunción eréctil. Yo voy a reformular un poquito la pregunta que él hizo, porque para darle un mayor abanico de opciones a él para que él entienda. Disfunción eréctil, ¿cuáles serían unas posibles soluciones? Sí, la disfunción eréctil las soluciones van escalando, desde lo más sencillo hasta lo más, vamos a decir, lo más invasivo. Algo que me hizo estudiar urología, no sé si el doctor Ledesma recuerda cuando yo estuve en la entrevista donde él estuvo presente, yo decía que la urología tiene una alta capacidad de resolución. Es una de las ciencias médicas con mayor capacidad de resolución. Y la disfunción eréctil no escapa a esto. Todo paciente con una disfunción eréctil, desde un tratamiento médico, luego pasado a tratamientos de sistema de vacío o pasado a tratamientos de inyecciones en el pene, puede pasar a otros tipos más invasivos, donde está incluido lo que es la prótesis de pene, que por cierto, aprovechar para decir que va por dentro, no va por fuera, que muchos pacientes piensan que va por fuera, y que puede ser de distintas formas, va desde una manera mecánica hasta una manera hidráulica, una manera que es la que le dicen la bombita, y que tienen una garantía prácticamente de un 100%, es decir, que todo puede solucionarse. Ahí está la respuesta, porque la pregunta como él la formulaba era, ¿existen otros tratamientos que no sea la bombita? Claro que sí. No, él lo que preguntó fue que si habían disfunciones que no se podían resolver, pero es muy difícil hoy en día que no haya una disfunción eréctil que no se pueda resolver. O sea, nosotros estamos, pienso, en uno de los mejores momentos de la urología dominicana. O sea, no hay una disfunción, lógicamente, siempre y cuando el paciente le interese resolver y tenga las posibilidades de que no pueda resolverse. A menos, por ejemplo, en un paciente que se automedican y no funcionan, siempre hay que investigar, porque la gente se automedica
se automedica quiere decir usa medicamentos sin ningún tipo de criterio, hay muchas disfunciones eréctil que son producidas por fuga venosa. Fuga venosa quiere decir que la sangre se va, no se queda atrapada en el pene. Entonces, este es un paciente que aunque use medicamento, no va a responder al tratamiento. Lo más probable es que este paciente ya tenga que pasar a tratamientos inyectados o al vacío, como mencionó el doctor David, o terminar en un implante o en una prótesis de pene. Bueno, pues de nuevo agradecer a Dios que nos permitió concluir este programa y saludar a los doctores Castillo del Este, padre y tío de nuestro invitado, pero también al doctor Peñalara, a Ricardo Valle, a Marcia Brugar, al doctor Alduey, mi hermano, a todos los colegas urólogos. En términos generales, un saludo afectuoso y que las puertas están abiertas aquí para todos. La receta médica.